Yo soy Michelle Vadillo. Y yo soy Lorena Bracho. Bienvenidos a esta segunda temporada de Me Salió del Alma, un espacio donde las historias se cuentan sin máscaras. Aquí nos permitimos ir más allá de lo visible, conversaciones honestas, vulnerables y profundamente humanas. Hablamos de vida real, de caídas, de aprendizajes, de espiritualidad y de ese momento en el que todo cambia por dentro. Y lo hacemos integrando astrología védica y trabajo energético para comprender los procesos del alma desde una mirada más profunda. Porque cada historia tiene un propósito. Y cada conversación puede convertirse en un portal de transformación. Bienvenidos a Me Salió del Alma. Hoy tenemos el honor de presentar a una voz que ha acompañado generaciones, un referente del periodismo en habla hispana. Hablar de él es hablar de trayectoria, de rigor, de una vida dedicada a contar la realidad. Pero hay algo en él que trasciende la noticia, es una sensibilidad poco común, una conexión profunda con la música, con la cultura, con lo humano y con los mundos invisibles. Es por eso que hoy queremos ir más allá del personaje público y hoy queremos encontrarnos con el ser humano. Es un honor tenerte aquí en Me Salió del Alma. César Miguel Rondón, bienvenido. Bueno, me salió del alma darte las gracias. Felices estamos de tenerte en Casa Mijares, honradas además, porque sabemos que pocas veces se da la oportunidad de poder dar una conversación, porque a nosotros nos gusta conversar sabroso, conversar profundo, conversar fluido y además que, como ya te hemos dicho, y el público sabe, nosotros solemos hacer una carta astrológica védica que viene de India y entonces ahí empiezan a ocurrir cosas muy interesantes porque Lorena también por otro lado hace el trabajo energético y todo eso conjugado da mucha información. Esa información que a lo mejor el público no ha tenido la oportunidad de saber de ti, porque sí, el César Miguel periodista, el César Miguel comunicador, el César Miguel que entrevista, respetado, querido. Sin embargo, pocos saben del César Miguel humano, el alma, qué lo mueve, qué lo motiva, qué lo inspira, qué le da vida, ¿no? Porque en la vida, cuando uno tiene inspiración, eso nos da un motivo para seguir adelante. Tal como me estás presentando, creo que aquí el que va a enterarse de cosas soy yo. Más que ustedes y el público, pero es un gran honor de verdad que me hayan invitado. Y estoy en un ambiente, quiero decirles, gratísimo, una casa preciosa, llena de objetos, de detalles. Lindo esto promete. Gracias. Esta es tu casa. Bueno, Gracias. estábamos hablando detrás de cámaras y yo le estaba preguntando a César Miguel si él se había hecho un análisis astrológico y nos llevamos la gran sorpresa de que nos dice: ustedes saben que yo tengo una hija que es astróloga, no es su profesión, es su pasión, y nos quedamos así como que, wow, qué impresión cuando sabemos este tipo de cosas, porque por un lado le estaba comentando a Lorena que tener la mente abierta como un paraguas, ¿verdad? Sí. Para poder absorber, recibir. En lo particular a mí me apasiona la lectura y me apasiona el conocimiento. Es como una puerta que se abre una vez que le das a esa manija y no puedes parar. Yo como Escorpio, que soy doble Escorpio, porque soy ascendente Escorpio, soy demasiado Escorpio, me siento muy atraído por todo el mundo esotérico, ¿no? Desde siempre. Los Escorpios son los brujos. Son los espías también, son los conspiradores, son todos aquellos que trabajan siempre en lo oculto, escondidos. Yo lamentablemente trabajo en lo público, ¿no? Pero sí, mi hija es muy buena además con el tarot. Ella es una mujer de extraordinarias habilidades y virtudes. Muy, muy, muy dedicada a muchas cosas, ¿no? Yo tengo 5 hijos y cada uno es un mundo completamente distinto. Y cada uno, pues, aporta a lo que es el concierto de la familia unas sonoridades maravillosas, ¿no? Porque así como esta maneja ese aspecto, otros manejan otras
otras virtudes, ¿no? Pero cuéntame de mi alma. Te voy a contar de tu alma. Tú acabas de decir, yo soy Escorpio. Porque tu hija maneja la astrología No, de este lado del... Y desde siempre. A mí la primera carta astral me la hicieron muy joven. Muy joven, de verdad. Una astróloga norteamericana que vivía en Caracas, ¿no? Mónica. La mamá de Paul Descent, el gran músico que se nos fue no hace mucho, lamentablemente. Paul, un gran chelista, ¿no? Y su mamá era una astróloga extraordinaria, muy aguda, ¿no? Porque la astrología no como esa aspiración tan banal y superflua de averiguar el futuro, sino conocer interacciones, ¿no? Pero eso no puede ser, eso no puede tener sentido. Yo no sé si tiene sentido o no tiene sentido. Yo siempre he dicho que si yo creo en mí, yo creo en todo lo demás. Lo difícil fue aprender a creer en mí. Entonces, si esa disciplina es milenaria y sigue hoy por hoy, algo tiene, ¿no? Algo tiene. Era el lenguaje del cielo, era el lenguaje de los sabios, era el lenguaje de la siembra. Según la luna, muchas veces sabían, por ejemplo, cuándo sembrar, cuándo cosechar. Era el lenguaje que se usaba milenios atrás y que hoy día todavía sigue preservándose en la humanidad. Y los 3 reyes magos eran astrólogos. Exactamente, eran Magos. astrólogos. Por eso fue que llegaron. Exactamente, exacto. Ay, me encanta, César Miguel, de verdad, poder tener esta conversación contigo, porque a veces uno pensaría, la mente pensaría, no, ya una persona de cierta edad a lo mejor tiene condicionamientos. De cierta edad es la mía. Pues sí. Es decir, ¿no? ya ustedes vieron, estamos empezando, ya me dijo viejo. Ya te digo, tú estate quieto. Ya No, me dijo es viejo. lo que te estoy Está diciendo. bien, es perfecto. La mente tiende a pensar esas cosas, pero mira tú qué sorpresa tan bonita que siempre la vida nos está enseñando algo. Y hoy nos está enseñando a que tener una mente abierta nos permite... Yo tengo la mente abierta. Wow. Y mis hijos son los que más se han encargado de que la tenga abierta. En 5 hijos tengo toda la variedad posible, ¿no? Tienes científicos, tienes astrólogos, Todo, tengo de todo. todo. Bueno, vamos a comenzar con esta carta astrológica védica que viene de India, que como bien estabas diciendo, tiene años, ¿no? Antes de que vinieran y llegaran hasta las religiones. Entonces, tu ascendente es Libra, tu sol es Escorpio, efectivamente, y tu luna es Piscis. Pero como te estaba comentando detrás de cámaras, detrás de esos signos hay estrellas, ¿no? Y la estrella de tu ascendente es Vishaka, así se llama. Ella era una de las, en la filosofía védica, era una de las ayudantes, una de las gopis de Krishna, que era Dios en ese momento de la historia. El sol es Vishaka de nuevo, y ella tiene una característica, y la luna es Revati. Entonces, para nosotros es muy importante los procesos de la mente. Eres pisciano, obviamente sensible, profundo, intenso, místico, explorador, pero también tienes esa estrella llamada Revati que habla de la Gran Madre Universal. Es decir, hay una compañía, la Gran Madre, que tú a lo mejor la tienes en tu mente, es una figura femenina que te acompaña, que te protege, que te guía, que siempre te ha dado ese apoyo, ese soporte hasta en los momentos más difíciles, cuando crees que estás cayendo y ¡blum!, viene alguien y te sostiene. Esa es la energía de la Madre Divina, que puede ser la Virgen María, la Chinita, en fin, Lakshmi, cualquier virgen de cualquier cosmovisión. Nació el día de la chinita. Imagínate, entonces seguramente, a lo mejor puede ser que la Chinita haya algo de ella encriptado en tu vida. El sol y el ascendente que está en esa misma estrella llamada Vishaka es bien interesante porque esa gopi en específico era la que sustituía al amor de la vida de Krishna. ¿Por qué? Porque el amor de la vida de Krishna, ella era más como sutil y fluía, pero Vishaka no. Vishaka era la que ponía las órdenes, Vishaka era la que mandaba, la que organizaba todos esos encuentros amorosos entre ellos dos. Entonces esa energía me habla de que eres una persona organizada, estructurada,
que le gusta que todo esté a su tiempo, negociar, ¿no? Pactar, organizar, hablar, estructurar, es mucho de ti. Y el ascendente en Libra también me habla de una persona que la justicia... ¿Cómo llegaste al ascendente en Libra? Porque quiere decir que yo nací antes de las 6 de la mañana para esta medición. Es que son cálculos astronómicos exactos. Es una historia larga, pero por ejemplo la astrología tropical... Te digo, para mí es muy sabroso Sí. saber que no soy tan Escorpio, porque yo ni me soporto. Tienes algo de Libra, ¿tú ves? Ese equilibrio. Ese equilibrio. Y la parte pisciana tiene mucho que ver con la escorpiana también, solamente que es más Claro, pues estamos hablando de agua siempre, correcto, Sí. correcto, más pacífico. Y ¿no? bueno, Algunos no lo van a creer. y bueno, de este lado del mundo también hemos hablado de Escorpio como el misterio, como el veneno, como la parte de la sexualidad, ¿no? Como la persona que es que le gusta discutir, que es incendiaria, que tiene a lo mejor la mecha corta. Sin embargo, también hay una parte de Escorpio que está encriptado y escondido, que no quieren que sepas, que es el amor incondicional está allí en Escorpio también. ¿Qué es para ti el misterio de la vida? ¿Qué es la vida para ti? Exactamente la certeza de que estamos aquí. Hoy. Porque a diferencia de lo que llamamos la muerte, que es la otra parte de este juego, ¿verdad? De la muerte no tenemos ningún tipo de certeza, ¿no? Según nuestra fe y las fe milenarias, hay una vida más allá y hay un tránsito hacia más allá. Buena parte de las religiones y las culturas han cultivado eso. Y eso para mí no es más que el afán de poder seguir vivo, ¿no? Seguir vivo es seguir siendo esto que soy. Entonces, esto que soy es la única certeza que tengo. Que yo estoy en este momento aquí conversando con ustedes dos, que ella está aquí detrás de una cámara y el amigo cubano está allá y ya me dijo que en Cuba también a este tipo de camisa la llaman guayabera. Son certezas pequeñas que vamos teniendo. Eso es la vida, ¿no? Tener incertidumbres todos los días, tener momentos de angustias, momentos de alegrías, de expectativas. A veces las expectativas se pueden volver esperanzas, a veces las esperanzas fracasan, te decepcionan. Tienes hijos, tienes momentos, tienes ilusiones. Y todo eso sabes que está allí. Hasta un pequeño momento en que ya no tienes la mayor idea, ¿no? Más o menos por allí va el misterio. ¿Y si crees que hay una vida después de la vida? Mira, no pierdo nada creyendo en eso, ¿ah? Hay un libro muy interesante, recientemente publicado, del español Javier Cercas, que es un gran escritor. Se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas confiesa que es ateo y le dan a él la oportunidad de acompañar al Papa Francisco cuando viaja, imagínate tú, a Mongolia. Mongolia es el fin del mundo. Francisco, siendo un sacerdote jesuita originalmente, es el primer papa que asume el nombre de un santo tan importante como Francisco de Asís, que fue un santo muy, muy particular, muy, muy especial. Francisco se asumió a sí mismo como el loco de Dios. Por ello, el loco de Dios es el Francisco de hoy en el fin del mundo. Bueno, él cuenta el viaje, cuenta todo el protocolo. Es un gran narrador y va contándonos todo. Y confiesa que él, en realidad, aceptó el compromiso, siendo él ateo, porque le garantizaron que iba a tener unos minutos a solas con el Papa. Y él le dice, él tiene solo una pregunta que hacerle al Papa. Muchas preguntas, por supuesto, pero solo una que es la que a él le interesa.
Su madre está viva y su madre está convencida de que cuando ella muera se va a encontrar con su padre en la vida posterior, en el cielo. Y él lo que quiere preguntarle al Papa Francisco, a ese señor argentino Jorge Mario Bergoglio, si eso es verdad. Que porque él quiere decirle a su madre, madre, le pregunté al Papa si te ibas a encontrar con mi padre una vez que mueras. Y él me respondió esto. Como es un buen escritor, él mantiene el suspenso del momento en que por fin va a hablar con el Papa y lo que le va a decir el Papa Francisco. Cercas, en tanto ateo, no cree en una vida posterior. Pero su madre sí. Y a efectos de su madre, una mujer de fe, la palabra que le pueda decir el Papa va a tener peso y trascendencia. La palabra a lo mejor no tiene ni peso ni trascendencia para Cercas, que es ateo. Pero el hecho de que él tenga que confiar en el testimonio del Papa para podérselo transmitir a su madre, eso le da un valor extraordinario. De manera tal de que Javier Cercas, que es ateo y que no cree en la vida posterior, le ha dado una extraordinaria vida posterior a la fe de su madre. Entonces, para ti la fe... Pensé que me ibas a preguntar qué fue la respuesta del Papa. Te lo iba a preguntar. No, lee el libro, por favor. Yo no le voy a hacer eso a Cercas. Pero la fe para ti es entonces creer o es confiar. La fe es creer. O confiar. Creer. Confiar es una cosa muy distinta. Un perro puede confiar en mí, no tiene fe. Yo puedo confiar en que ella está grabando algo bueno. Es más, yo puedo confiar en que él me está sacando en foco. Espero que no sea así. Espero que no me saque tan gordo como me veo, pero esos son elementos de confianza. No es un asunto de fe. Yo no tengo que tener fe en él, ni fe en ella, en el trabajo que están haciendo. La fe es algo más comprometido. Supone más compromiso de parte de uno. Por ello, la fe cuesta más. Tener fe implica compromiso, ¿no? Es decir, cuando tú tienes fe, tú haces una apuesta. Y no cuestionas de alguna manera. ¿Perdón? Y no cuestionas. No, yo creo que uno siempre puede cuestionar, porque uno cuestiona... Yo vengo del Colegio Santiago de León de Caracas. El colegio fundado por Rafael Vegas, que era un personaje extraordinario, destacadísimo, y a mí me tocó recibir clases directas con el doctor Vegas, a quien nosotros confianzuda e irrespetuosamente llamábamos el Loco Vegas. Rafael Vegas es el protagonista de la novela Falke, la de Federico Vegas. Él vino en la invasión del Falke desde París. Se gradúa de psiquiatra en Francia y pasa a ser un eminente psiquiatra, pasa a ser el primer ministro de Educación cuando Medina, y un hombre eminente. Él se inventó unas clases que se llamaban estudio dirigido. Y yo fui una persona privilegiada porque de muchacho pude asistir a sus clases. ¿En qué consistía estudio dirigido? Estudio dirigido era sencillamente enseñarte a pensar. Enseñarte a pensar. Donde toda tu estructura mental estaba levantada sobre dos palabras. ¿Por qué? Todo tenía que ser cuestionado. ¿Por qué? Eso ha hecho del colegio algo maravilloso. Todos mis hijos son del Santiago también y todos me atiborraron de preguntas de por qué. Porque es legítimo cuestionar. Porque cuestionar supone que no te resignas a la verdad dada, a la cosa dicha. Porque supone despertar siempre curiosidad, inquietud. Inquietud ante todos los órdenes de la vida, ¿no? Por eso yo creo que el cuestionamiento vale.
Y un acto de fe, si es cuestionado, quizá tenga hasta más valor, porque está puesto a prueba, ¿verdad? Está... A ver, leí algo maravilloso recién. ¿Cómo hace usted para estar enamorado de la misma mujer 50 años después? No se aburre. No, porque esa no es la misma mujer de hace 50 años. Correcto. Esa mujer ha ido cambiando con el paso de los años. Y tú también. Y con el paso de los años yo he tenido que aprender a quererla, he tenido que aprender a conocerla, de manera tal de que la vida es un proceso de conocimiento sobre la marcha, ¿verdad? Bueno, eso supone una inquietud, supone un cuestionamiento, supone un levantarte todos los días a ver cómo la enamoro o cómo me dejo enamorar por ella. Esas son preguntas. Preguntas son cuestionamientos, cuestionamientos son inquietudes. Inquietudes son maneras de estar vivo. Maneras de estar vivo, esa curiosidad de explorador. Sí. Que en lo particular agradezco siempre tenerla, porque es eso, ¿no? Es ese fuego de la vida que nos lleva a cuestionar. En India hablan de la filosofía Vedanta, que dicen que el estudiante clásico de Vedanta es aquel que cuestiona todo. Más a mi favor. Y aparte de que obviamente es un ser humano extraordinario, intelectual, periodista, a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención es esa habilidad para construir historias y esos temas que construyes con tanta sensibilidad. O sea, de poder, es eso de Libra, ¿no? De poder balancear tantos mundos distintos, lo que es el periodismo de rigor, a lo que viene a ser entonces contar historias de un mundo invisible o de un mundo que te creaste tú en algún sueño, en alguna vivencia. Tener esa capacidad es extraordinaria. Bueno, algunos la tienen, otros no. Yo no la tengo. A mí me ha costado mucho escribir las historias. ¿Por qué? Pues porque no tengo la habilidad. Mira, quisiera yo ya tener esos talentos para poder parir un cuento, armarlo, ensamblarlo y darle vida, ¿no? En mi vida profesional como escritor, como creador de historias, he conseguido y he conocido gente maravillosa en ese sentido. Afortunadamente yo hace muchísimos años dejé de escribir historias largas sobre todo, porque para mí eso era un suplicio. Tú no tienes idea de lo que a mí me costó, todo lo que yo sufrí escribiendo Amazonas, o lo que sufrí escribiendo Caína. Se ve tan bonito allí, ¿verdad? Se ve todo tan perfecto, se ve todo... Caramba, claro, todo fluye, todo... Sí, pero para que eso fluyera y se viera perfecto, armonizado, yo me quedé calvo. Perdí horas larguísimas, mis días duraban muchísimas horas. Yo en un buen tiempo fumaba cigarrillos cuando escribía y no tienes idea, yo fumaba cajas diarias. Era un cuadro obsesivo, opresivo. Otros le salía con una facilidad extraordinaria. Pero me llama la atención de por qué accediste a escribir esas historias, porque en la carta astrológica también a veces sale que te cuesta, a veces, no todo el tiempo, poner límites. No, a veces no. Ese es mi karma. Aquí está. ¿Qué es lo que más le cuesta a usted en la vida? Decir no. Eso me cuesta un mundo. ¿Y sabes por qué me cuesta tanto decir no? Porque tuve una enseñanza de mis padres terrible. Mi papá solía decirme, pero no seas tan severo juzgando, ponte en los zapatos del otro, ponte en su lugar, a ver cómo es la cosa. Entonces tengo esa habilidad para ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Entonces yo me las encuentro ustedes dos en un cóctel X
me invitan a venir acá a este podcast. Y en medio de la cosa, el trago, el saludo, aquí, el empujón. Claro, si ustedes me están llamando y consideran que yo debo ir y me hacen esa deferencia, yo me pongo en el lugar de ustedes. Qué bueno que ese señor dijo que sí. O porque si yo les digo, no, oye, qué señor tan engreído, ¿por qué él se pone de esa manera? No, yo con mucho gusto. Y ojo, estoy aquí con inmenso gusto y placer. Llegué temprano y me dieron queso, galletas y prosecco. Mira, te hicimos la antesala por muchos meses, para que sepas. ¿Ah, sí? Energéticamente te estábamos llamando, aunque no lo sepas. Ay, mira, no sabía. Pero eso es lo que me ocurre. Sí. Es decir, para mí decir no es casi imposible. Sí, es una característica de tu carta muy marcada, porque eso mismo, lo de Escorpión, que a veces creemos que Escorpión es el veneno. No, Escorpión es eso, es un corazón muy grande también. Exacto, yo soy de los escorpiones buenos. Es una sensibilidad profunda. ¿Sabes por qué me gusta ser escorpio? A ver. Cuando yo tenía niño, tenía unos 12 años, me dio hepatitis y tuve que pasar un largo mes en cama. Mi papá me regaló una enciclopedia sobre la Segunda Guerra Mundial y desde ese entonces soy un obseso con los temas de la Segunda Guerra Mundial. Y me regaló una suscripción a la revista Life, que en ese entonces se editaba en español. Y un buen día llega el horóscopo para el año y decidieron ilustrarlo con fotos de los actores con las películas de moda en ese momento. Recuerdo dos solamente en este momento. Virgo. ¿Tú sabes cuál era la imagen de Virgo? Julie Andrews como la novicia rebelde. ¿Tú sabes cuál era la imagen de Escorpio? Sean Connery como James Bond, rodeado de mujeres. Claro, yo soy Escorpio, imagínate, eso es una maravilla. Y definitivamente él también. Mira, sabes que dentro del análisis energético que hago yo, trabajo con arquetipos. Y una vez saco de una tabla que penduleo arquetipos de arcángeles, el tuyo salió el arcángel Jofiel, que los arcángeles no son necesariamente figuras religiosas, han sido usados por las religiones como fuentes de sabiduría. Y el arcángel Jofiel es muy bonito porque ve la belleza en todo. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la balanza, que vibra mucho en ti, por cierto, no solamente por el Libra, sino también la carta que te salió, una carta de balanza, ¿no? Y es muy interesante porque ver la belleza en todo es ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? De lo que lo estás diciendo. Eso sí te tengo. Yo suelo decirme con algo de humor, yo soy el democrático del amor. Todos somos iguales, todos somos bonitos, todos tenemos derecho, todos. Si yo le veo la belleza a todos. Sí, eso es una gran cualidad. Sin embargo, aquí también sale que en tus chakras, porque también vemos el análisis de las ruedas energéticas llamadas chakras, que hay algo en tu corazón, a nivel energético obviamente, no físico ni biológico, por muchas veces querer callar o controlar las emociones, es decir, muestra un hombre controlado. Y cuando me apareció esta palabra en tu análisis, yo dije, eso es él, por lo menos para mí, así lo percibo yo, la diplomacia. Tú has podido ser embajador, si te hubiese dado la gana. ¿Su papá lo era? Mi papá fue embajador, sí. Sí, me controlo. ¿Por qué crees que estoy calvo? Bueno, aparte que mi papá era calvo y, en fin. Sí. Pero trato de controlarme. A veces no me controlo, a veces estallo. Y me da mucha pena cuando estallo, ¿no? ¿Qué número de hijo eres tú? El mayor, el primogénito. Entonces sí hay control.
muchas veces en reprimir esas emociones. Sí, Sí la hay. muchísimo. Muchísimo. Eso es parte también del trabajo que sería buenísimo para ti, porque en la carta me habla que todos los temas de meditación para ti serían excelentes, todo lo que tiene que ver con respiración y sistema nervioso, porque te tiendes muchas veces a estresar, tú mismo lo has estado diciendo. Entonces, no sé si esa es alguna práctica para ti. No, eso me resulta sumamente difícil. Uno de mis hijos, varones, medita. Y medita muy, muy bien todos los días. Se ha especializado en eso, ¿no? Él es un tipo muy interesante. Y me ocurrió una anécdota, una experiencia preciosa. Hace no mucho tiempo, pero años atrás, fui víctima, como no sé cómo se definen, pero de ciertas angustias que pueden traducirse, no sé si en ataques de pánico, yo no sé cómo se define. Pero estaba muy, 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 muy atormentado. Y no estábamos fuera, en una ciudad, en Europa. Y mi hijo me empezó a calmar él. Entonces, la ley de vida es que tú cuidas a tus hijos, tú educas a tus hijos, tú los alimentas, tú los proteges. Entonces, cuando a un hijo tuyo le toca protegerte a ti, cuando el hijo tuyo te pone la mano en la cabeza, respira así, papá, respira tal, te pone la mano en la espalda, ahora haz así, papá. Yo no sé si en efecto logré meditar como él quería, yo no sé si en efecto logré cubrir el proceso tal como él me lo pedía, pero a mí el hecho de tan hermoso de que mi hijo me estuviese protegiendo me conmovió tanto que creo que eso fue lo que me ayudó así como no, vamos a tomar una cerveza, superado el problema. Y si te puedo preguntar de ese episodio, a mí, como yo trabajo con energías, me gustaría saber qué energía fue la que te lo detonó. Porque las energías trabajan en polarización. ¿Sabes? El femenino y el masculino, ¿no? Entonces, pánico puede ser el opuesto a excitement, ¿no? Entonces, cuando yo veo ataque de pánico, puede haber habido una gran emoción. No te puedo precisar que... Pero eso es interesante que no tienes que compartirlo, pero es interesante analizarlo porque algo detonó. Me encantaría podértelo decir. Yo no como decían los programas periodísticos de mi tiempo, no ocultaremos nada. No. Si lo tuviese claro, te lo diría. No, pero es como una reflexión, pues, ¿no? Bueno, voy a reflexionar. Estábamos de vacaciones y no me estaba sintiendo bien físicamente. Algo me cayó mal, pero evidentemente ese malestar, una vez que tú botas Sí, claro. Ya se supone que te mejoras, pero... Ciertamente puede haber sido un desbalance químico también, obviamente. No sé. Y sabes que hablando de eso, precisamente, hay algo que nosotros llamamos Atmakaraka en astrología védica y hay un proceso en la vida de cada ser humano porque supuestamente en India el ser humano vive hasta 120 años. Entonces, en esas etapas de vida hay energías que nos visitan, por decirlo de alguna manera. Y desde el año 2022 a ti te visitó o te visita esta energía, que es una energía profundamente transformadora. Es una energía que nos hace seguir cuestionándonos un poco más ese tema de lo profundo, lo místico, lo espiritual, o también es una energía de cambio. Por decirte, una persona que era chef y de repente ese día, en ese año, en ese momento decidió ser escritora, por darte un ejemplo. Entonces estás entrando desde el año 2022 en esa energía de hacer algo diferente
que además va a ayudarte a seguir transformando mucho más en ti ese trabajo, ese mundo interior que has venido cultivando desde hace mucho tiempo. No es para que lo respondas, pero en el 2022 algo ha empezado allí a gestarse en ti de tal vez hacer algo diferente, pensar algo diferente, accionar algo diferente, algo que te ha movido, no sé qué será. El motor en mi vida es mi mujer, es Flor Alicia. Ella es el motor, ella es la que se levanta, hace así como las viejas... Lo sabemos. Las viejas podadoras de grama, las viejas motores de lancha que hacen así, así. ¿Qué puede haber pasado en el año 22? Yo honestamente me sigo sintiendo el mismo pendejo de siempre, ¿no? Yo no siento que yo tenga un elemento nuevo, pero voy a reflexionar en ello, ¿eh? No, y qué Pero bueno, interesante que pensaste en Flor Alicia, Sí. porque es como el apuntador, ¿no? Ella es la que te va a decir qué fue lo que sucedió. Claro. Cuando llego a decir, mira, mi amor, me dijeron esto. Y que a lo mejor también tenga algo que ver con eso. Un replanteo, una reestructura, una reorganización, prioridades de vida, o sea, ese tipo de Tú sabes cosas. que es factible eso. Todos los venezolanos de este tiempo, aquí ya entro a hablar de otra cosa, ¿no? Pero todos los venezolanos de este tiempo, sobre todo los que estamos, falso que yo diga, sobre todo los que estamos en la diáspora, porque los que están en Venezuela también les está pasando, hemos sido sometidos a una presión tan fuerte social, cultural, histórica, política, que así como no hemos podido hacer planes de largo aliento, no hemos podido decir, bueno, yo voy a hacer esto y dentro de 5 años tal cosa. No, hemos tenido mucho que ser como aquel personaje Eudomar Santos, Franklin Virgües, como vaya viniendo vamos viendo. Bueno, ese como vaya viniendo vamos viendo nos tiene agotados, extenuados a todos. Y es que hemos tenido, ¿verdad?, una regularidad muy cruel, que vernos inventándonos. Totalmente. Dicho esto, voy a pensar en lo del 2022. Pero siento que nosotros estamos mucho en eso. Seguro ustedes dos también. Claro. Sí. ¿Hace cuánto tiempo saliste de Venezuela con esta? Hace 9 años. Hace 9 años. O sea, no fue tanto tiempo. Para mí son siglos. Sin duda. Estamos en el 2026, o sea que saliste en 2017. 2017. Y en el caso mío salí contra mi voluntad, ¿no? Claro, claro. Está salí. clarísimo. Sí. Y hay algo que se repite históricamente, curiosamente, con tu nacimiento Sí. en México. Yo nací en el exilio. Exacto. Y mis papás se casan. Los dos estaban, mi papá estaba preso y mi mamá tenía, no domicilio, casa por cárcel, pero estaba limitada. Sacan a mi papá de la cárcel, lo llevan a su casa, a la casa de ella en Propatria, para que se casen. Se casan, mi papá lo regresan a la prisión. Estaba preso en la penitenciaría de San Juan de los Morros. Y solo se ven 2 semanas después, en el aeropuerto de Maiquetía. Y en el aeropuerto de Maiquetía se encuentran para abordar el primer avión a cualquier destino. Y el primer avión los lleva a La Habana. Y ya después se las arreglan para poder ir a México, donde había una colonia que les estaba esperando. Y por eso allí nacemos los 3 mayores. Y es un hecho muy curioso que mi mamá termina muriendo, este mes se cumple su primer año de muerta, en Miami. Y el proceso, cuando yo me despedí de ella, en Caracas. Ajá, esa palabra cierta. Perdón. Esto lo vamos a dejar así porque hablamos de Flor Alicia y Flor Alicia apareció. Y bueno, se me fue un poco el hilo. Que tu mamá tiene 1 año de fallecida. Sí, ella sí cuando me despide, me dice, bueno, qué curioso, ¿no?
naciste en el exilio y vas al exilio, ¿no? Será cosas de ciclos, de... No sé, un detalle que quiero comentarles. Hablando de astrología, les mencioné a Mónica, la astróloga. Sí. Ella, muy joven, me dice, oye, dice que vas a tener mucho éxito y mucha fama en el extranjero. Dice aquí esto. Vas a tener mucho éxito, mucho renombre en el extranjero. Yupi. Hollywood me espera. Tiempo después se ríe Mónica y me dice, claro, si tú naciste en México, el extranjero es Venezuela. Muy bueno. Muy Una bueno. buena observación. Qué proceso tan interesante ese que estabas comentando de tu mamá, de acompañarla en ese momento de trascendencia que es tan importante para todos, por el que todos vamos a pasar. Sí. Y además cómo llegamos a ese momento, ¿no? Cómo queremos llegar, porque también uno elige cómo quiere llegar a ese momento. O sea, que fuiste como una dula, un poco, un acompañante de tu mamá en ese momento. Fue muy interesante, porque mi mamá empieza mi mamá muere de 103 años, ¿eh? Y una mujer extraordinariamente inteligente, muy perspicaz, muy aguda. Y ella sí vio cómo iba falleciendo. Y mi mamá tendría una agonía, yo no pude estar a su lado, pero mi mamá tendría una agonía de 15 minutos, 10 minutos. Queda dormida prácticamente, que es el pase ideal. Ella muere en paz. Pero el detalle está, yo no estaba con ella porque yo estaba en Washington. Y estaba en Washington porque ese día se estaba casando mi hija. Cuando es muy curioso porque yo estoy con mis 5 hijos. Y mi hija, la que es astróloga, yo salgo del baño. Estábamos todos, alquilamos una de esas casas donde pudiéramos estar. Yo dije, bueno, viene ahora el momento de la boda y se va a congestionar el baño. Yo me voy a duchar de primero y ya estoy listo. Y cuando yo salgo de la ducha, veo que hay un nerviosismo, empiezan a acercarse mis hijos. Y esta, que me había dicho que siempre estaba pendiente de que yo la iba a llamar para decirle se murió tu abuela, es la que da el paso adelante y le dice se murió Ita. Y mi primera reacción fue decir, no, ¿cómo que se murió Ita si hoy se casa Anto? Y así fue. Y me tocó una experiencia bien privilegiada, porque la gente se me acercaba, siendo un matrimonio en Estados Unidos, con gringos y demás, a darme la felicitación y acto seguido el pésame. Entonces, tú sabes que las bodas en Estados Unidos las hablan, ¿no? Hay que dar discursos. Una prosa. Entonces, cuando yo tuve que dar el discurso, yo hice esa reflexión, dije, ahí me han dado la felicitación y el pésame. Yo creo que les agradezco mucho la condolencia, pero la pueden ahorrar. La pueden ahorrar porque mi mamá se ha podido morir ayer, o se ha podido morir mañana. Si en 103 años de vida, con esa máquina extraordinaria de corazón que no dejó de bombear, decidió morir exactamente hoy, es por algo. Es porque quiso estar presente en la boda de su nieta más pequeña. Protagónicamente. Al ella fallecer, ella está presente entre nosotros. Y es un elemento de luz. ¿Por qué? Porque la muerte de mi mamá es abrirle las puertas a su nieta para un mundo de luz y de felicidad. Entonces le agradezco mucho las palabras de condolencia, pero no, felicíteme por partida doble, porque además mi mamá fue muy feliz en la vida. Y ese es exactamente tu arcángel.
eso porque además del arcángel tienes en mi cosmovisión una energía que te acompaña, que es la del planeta Mercurio, que en mi cosmovisión yo lo llamo fuego del corazón de Mercurio, y es el alquimista del corazón. Y entonces tú agarras una situación que pudo haber sido muy dolorosa y la transmutaste a una situación bonita, que esa es exactamente ese balancing act que tienes tú, ¿no? Que reconoces lo que está sucediendo, pero lo transmutas, ¿no? Como diríamos en criollo, ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Sí, como mi hija Bárbara. Mi hija Bárbara es síndrome de Down y es una extraordinaria máquina porque ella es optimista crónica. ¿Cuántos años tiene Bárbara? Bárbara va a cumplir 41. Ya va a cumplir 41 y Bárbara es la bendición de todos los días. Es poeta, ha publicado libros en Planeta, Planeta le publicó un libro donde ella cuenta muchas cosas de su vida y le publica su poesía. El libro se llama Soy Bárbara y soy especial. Y es charlista, ha dado conferencias. Motor. Es un fenómeno. Se las trae. ¿Cómo fue recibir esa noticia? Tú con esa mente tan abierta que traes, ¿cómo lo recibiste? Porque en definitiva ellos son maestros. La noticia de que... De Bárbara. Fue fuerte porque a ti no te preparan para eso. Tú cuando vas al alumbramiento, al nacimiento de un hijo, vas cargado de felicidad, vas lleno de dicha, de todo. Tú no estás preparado para la adversidad. Entonces fue un golpe, además de que el partero se asusta cuando la ve nacer y entonces decide dormir a la madre. Y me dan la noticia a mí solo. Yo paso como 2 o 3 horas solito, deambulando por los pasillos del centro médico en Caracas, tratando de entender, de asimilar qué era lo que había pasado, ¿no? Y bueno, pues un tiempo largo de reflexión y todas las cosas que yo pensé en ese momento resultaron absolutamente limitadas, estúpidas, prescindibles, porque uno no tiene idea de lo que puede ocurrir. Y entonces se prejuicia. Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. No, pues, mira, Bárbara es de las bendiciones más grandes que yo he tenido en mi vida. Pero no lo digo yo, que soy su padre. Lo dice, no es que lo diga su madre y Flor Alicia, que es su madrastra. No, es que lo dicen sus hermanos, es que lo dicen sus sobrinos, es que lo dicen sus amigos. Bárbara es la persona más querida que yo conozco y es extraordinario. Y una vez que Bárbara, tú ves que empieza a crecer, durante un buen tiempo, ¿qué era lo que hacíamos? Yo me presté como nadie está preparado para eso, y cuando tú estás en un choque como ese, que venga otra persona, funciona como eso de Alcohólicos Anónimos. Tú le haces caso al otro alcohólico porque está en tu trance. Entonces, por ejemplo, estoy en una verbena en el Santiago de León, estaba Bárbara chiquita, y entonces se me acerca una muchacha. Usted es César Miguel Rondón, ¿verdad? Digo, sí, yo soy. Ella es su hija, sí. ¿Usted tiene una hija Down? Sí. ¿Usted puede venir conmigo un momento, por favor? Y entonces me agarra de la mano y me lleva a donde estaba su esposo. Un hombre joven, a lo sumo 30, ¿no? A lo menos llegaba a 30. Y era un muchacho como muy abatido. Y allí estaba, en una pequeña cunita, una niñita Down, que era su primera hija. Entonces le dice, mira, ¿tú sabes quién es él? Entonces el muchacho me ve, sí, yo soy, pum, pum, pum.
mira a su hija. Y entonces le muestro a Barbarita. La conversación con el muchacho de inmediato, wow, como que empezó a sanar. Y eso ha pasado infinidad de veces. Infinidad de veces. Cuento esta anécdota en particular. Pero ahora pasa con Bárbara. A ver, un amigo médico nos llama que un amigo de él van a tener un nieto Down. Que si podemos hablar con él. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y quien habla es Bárbara. Mira, esto es así, nació la hija de una amiga común, Down, y Bárbara fue la primera que lo fue a ver, a cargarla y a explicarle esto y lo otro, mírale las orejas, mírale la mano, hay que hacer esto, hay que hacer... Sí. Yo soy infinitamente un mejor ser humano gracias a Bárbara. Y los que hemos tenido el privilegio de compartir con ella, lo somos también. Qué belleza. De verdad. Sería una bonita historia que contar. Que la cuente ella. Hablando de historias, ahorita estabas hablando por estas calles, me quedó eso ahí. Sí. No, que fue tan interesante ese momento de Venezuela, donde ese tema de agitación social y todas esas cosas culturales que venían sucediendo, todos esos fenómenos, fue como un antes y un después, ¿no? Uh-huh. Y sí siento que esa telenovela, aunque no fue escrita por ti, activó algo en lo social muy importante. Ya estaba ahí. ¿Qué opinión te merece? Porque después te quiero preguntar sobre... A mí no me... por estas calles la crea Ibsen Martínez, pero Ibsen solo escribe los primeros 100 episodios. Y esa novela duró como 3 años y pico. Sí. Se volvió algo muy, muy escabroso, muy exacerbante. Redundante. Y políticamente, lejos de convocar al sosiego en la sociedad, en un momento político muy difícil, por intereses yo creo que equivocados, exacerbaron la situación política y bueno, aquí estamos. Y esta telenovela que la amé con todo mi corazón, Ligia Elena. Esa fue mi primera telenovela. Wow, esa telenovela... Yo la escribí muerto de miedos, en susto total. Cuando a mí me dicen, esta va a ser tu telenovela, una telenovela juvenil y va a salir en un horario nuevo. Y yo sabía poco de telenovelas. Yo lo que más había visto era, en esa época de la hepatitis, a los 12 años, yo veía en las tardes cine mexicano y había un programa de media hora que se llamaba Se necesita una amiga, con Emma Amoroso, donde una amiga le escribía a Emma Amoroso un drama y lo dramatizaban, valga la redundancia, y en media hora estaba resuelto el conflicto. Pero esas eran mis únicas aproximaciones a ese mundo. Cuando yo empiezo a inventar la historia, la hago al revés. La historia de la telenovela es: niña pobre es engañada por niño rico. Y yo tengo una niña rica y un niño pobre. El niño pobre está lleno de sueños, pero lo que más tiene es que hizo un curso como técnico en teléfonos y nada tiene para poder seducir a la niña rica. En la casa de Ligia Elena hay un problema con los teléfonos y él va a reparar el teléfono porque él hizo un curso. Él va porque él es hijo de Pancholón, su padre es el chofer de la abuela de Ligia Elena. Y ellos dos viven juntos porque él es viudo. Esa novela se construyó mucho con la relación padre-hijo. Y cuando Nacho conoce a Ligia Elena, que está arreglándole el teléfono, él queda enamorado a primera vista.
cuando salen de la casa, que van caminando por una alameda muy larga, llena de árboles, él le decía a Pancholón, no le decía papá, van caminando, él va con su estuche de herramientas, su braga, Pancholón vestido de chofer, con su cachucha, y le dice, papá, me enamoré. Sí, ¿de quién? De Ligia Elena. Y Pancholón se quita la cachucha y le empieza a caer a cachuchazo. En el mundo hay no sé cuántas mujeres de por toda parte y tú vienes a enamorarte de la señorita Ligia Elena. Tú lo que quieres es que yo pierda mi trabajo, papá. Tabaré Pérez, el productor de la novela, que terminó siendo mi compadre, me dice, no solo te equivocaste en que el galán es el pobre, sino que a un galán no le pega a nadie. Y tú has puesto a que este galán no solo le pegue, sino que le cayeran a cachuchazos. Pero fue un éxito. Fue un éxito. ¿Qué te motivó a escribir esa novela? O sea, ¿fue una petición que te hicieron? Sí. Yo nunca he escrito nada por inspiración. He escrito todo. No quedó clarísimo, pero te dijeron, César Miguel, necesitamos... Sí, una novela. Vamos a usar a Guillermo Dávila y tal, y a ver qué se te ocurre. Pero ahora te tengo una pregunta. ¿Cómo vibra el tema de la música en ti? Más allá de que te gusta y que ya escuché tras cámara que eres coleccionista de viniles. ¿Cómo es esa relación de la música contigo? La verdad verdadera es que todo lo que yo hago lo hago porque no soy músico. Bueno, fui músico, yo toqué batería y todavía cada vez que puedo toco algo, pero todo lo que yo hago es porque no soy músico. Pero explícanos. Si yo fuera músico, yo no hubiese hecho nada de lo demás. La música se lo hubiera llevado todo. O sea, que hay una pasión con la música importante. Sí. Y ahí sí escribiste el libro de la salsa. Sí, ese sí. Pero ese también fue así un empujón. Yo estoy viviendo en Nueva York y Adriana, mi esposa, está becada por el Gran Mariscal de Ayacucho para hacer un posgrado. Yo soy allí el acompañante. Y bueno, me llama el Flaco Álvarez de Caracas y me dice, carajito, aquí hay una gente que quiere que tú escribas el libro de la salsa. Que ¿cómo que es el libro de la salsa? Pum, pam. Es más, te estamos mandando $5,000. Eso es una fortuna. Yo salí a Times Square en las tiendas de los árabes que había en ese entonces, me compré una maquinita eléctrica y una resma de papel, a ver qué voy a hacer ahora. Y así fue como yo escribí eso. Y ese libro se llama El Libro de la Salsa, porque así fue como me dijo el Flaco Álvarez, para que tú escribas el libro de la salsa. Y todo el tiempo terminábamos hablando era del libro de la salsa, y cuando por fin la vamos a editar, ¿y cómo se llama el libro? El libro de la salsa. Literal. Pero así fue también obligado. Cualidad de enfoque tipo láser, dice tu carta. Eres como determinado para conseguir lo que quieres. ¿Qué más ejemplos de eso? Tu ascendente en Libra. Y es interesante porque esta personalidad encaja con novelas con carga psicológica, ensayos o crónicas, periodismo de análisis, historias con conflicto humano real y narrativas con fondo social o político. Y si te preguntara de estas tres, ¿cuál elegirías? ¿Periodismo, música o escritura? ¿Cuál sería? Bueno, ya lo dije, música, ¿no? Y música porque la música envuelve todo lo demás. La música es la más sublime de las artes, ¿no? Va más allá del lenguaje, va más allá de tantas cosas. Además, la música es la perfección. La música asume y lleva en ella la exactitud de las ciencias, de la matemática, lleva en ella los detalles más sublimes que tiene la poesía, lleva en ella el frenesí de las emociones más fuertes. Un mismo acorde puede conmover y sacarle lágrimas a una persona que hable chino, a una persona que hable ruso, a una persona en la India. Es decir, la música
tiene esa universalidad. Y sobre todo la música tiene algo precioso, que es la inmediatez. De todas las artes y oficios que existen requieren un tiempo para concretarse. Yo he visto, los músicos son los seres más privilegiados y benditos del mundo, porque son los únicos que tienen la felicidad inmediata y la comparten. Esto yo se lo he visto a músicos académicos en una orquesta sinfónica. Tú ves que el acorde en el violín le quedó bien a este y se intercambian un guiño. Yo he visto a un tumbador con un bongocero y practicaron una síncopa, pracu, 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 y les quedó bien, e intercambian un guiño. Tú ves a un pianista con un guitarrista y quedó bien, intercambian un guiño. Y la música no tiene errores. Te cuento una anécdota. Herbie Hancock, siendo muy joven, era el pianista del quinteto de Miles Davis, que es uno de los grandes genios. Y él había puesto un grabador bajo el piano para grabar la pieza. Hay un momento en que él está pendiente del piano y como que se agacha para ver cómo iba la cosa, y al hacerlo da un acorde horrible, un acorde que no está, un acorde prohibido, fuera de tono, fuera de todo. Cuando lo hace, él mira a Miles Davis lleno de susto, apenadísimo, avergonzado, y Miles Davis se le queda viendo, agarra la trompeta y hace el error. El acorde ese horrible lo hace. Y a partir de ahí empieza a improvisar y hace una melodía. Conclusión, en la vida no hay errores, hay oportunidades. Y en la música es el mejor ejemplo de eso. Sobre la marcha lo vamos arreglando. Me encanta. ¿Y cuál es tu instrumento de preferencia? ¿Y si tocas algún instrumento? Bueno, yo todavía, a mí me da pena decir que toco batería, pero me siento y la gozo. Bueno, y con la misma hago todas esas cosas de percusión, ¿no? ¿Escuchas música usualmente en tu A día a día? toda hora. Todo el tiempo. ¿Qué tipo de música? Depende. Por ejemplo, en el tráfico de Miami, suelo escuchar música barroca, ¿no? Porque es insoportable. Entonces, pero mira, oigo mucha música clásica, oigo mucho jazz y mucha música popular, ¿no? Pero todo va en su momento, ¿no? ¿Cómo está la vibración? Y además que me encanta porque nos estabas hablando de la tecnología. O sea, eres una persona que no se ha quedado atrás. Yo te decía, no, es que a mí me gusta el libro físico. Y tú decías, sí, Michelle, yo sé olerlo, sentirlo, tocarlo, saber que está ahí en tus manos, ¿no? Esa sensación. Sin embargo, me hablaste de que estás leyendo Kindle, o sea, que estás súper aterrizado con lo que está pasando en esta realidad. Trato. Lo que pasa es que cuando uno está casado con Floralicia, ese motorcito, ella sí es tecnológica, ¿eh? ¿Qué signo es Floralicia? Leo. Leo. Claro, sí. Seguramente que es Leo en esta también. Es como la cara. Leo. Leo. Bueno, pero para estar con un Escorpio o Libra hay que ser fuego. Sí, los titanes. Leo Tauro. ¿Verdad que no hemos hablado hoy de Floralicia? Que también, por cierto, llevaba su recorrido, su carrera antes de conocerte. Claro. ¿Cómo fue eso? No, esa es otra conversa. Es como esa chispa que surgió ahí. Es una historia de amor preciosa. Ella es una buena candidata para invitarla. Invítenla. Sí, Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Para que sea ella la que nos cuente esa historia. Sí, lo va a contar mejor que yo. Y ya para ir cerrando, César, también tenía algo acá que tenía que ver con la historia con tu padre, que quedó a lo mejor allí, que te marcó de alguna forma, ¿no?
en temas de procesos intelectuales como libros, palabras, escrituras, historias. Y naciste con muchos planetas en casa 1 también, que marca mucho tu identidad. Y en casa 9, que tiene que ver con el maestro, el gurú, el padre, las enseñanzas. ¿Qué te quedó de él? Que tú recuerdes que sea así como lo más valioso, tal vez. Mucho, porque mi padre fue un gran cómplice de sus hijos. Y esa complicidad yo he tratado de aplicarla con los míos, ¿no? Papá era un hombre muy bueno, tan bueno que era ingenuo, siendo político, siendo un hombre que venía de muy abajo y que las pasó de Caín, porque estuvo exiliado varias veces, preso varias veces. Era ingenuo, lo que habla de una bondad intrínseca extraordinaria, ¿no? Porque mi papá se podía conmover por cualquier cosa, ¿ya? Y se le aguaban los ojos con facilidad. Y me parecía muy bonito de él, ¿no? Mientras él era eso, esa especie de melcocha, mi mamá era la dura, la que tenía los pies en la tierra, ¿no? Y la que vivió 103 años. Mi papá apenas 62. Se fue muy joven. ¿Tienes esa mezcla de ambos o cuál crees tú que esa melcocha, tienes un corazón muy grande, esa sensibilidad? Creo que es una mezcla, ahora Sí. que lo estoy viendo. Soy más melcocha, si supiera. ¿De qué falleció tu papá? Cáncer, un linfoma no Hopkins. Si hay algo que quieres decir aquí y ahora en este momento, O callo para siempre. o callas para siempre, porque ya sabemos que Flor Alicia nos dijo muy claro, César Miguel tiene su hora de almuerzo. Ujú. ¿Qué sería? No, les he dicho todo. De hecho, sí les confieso que he dicho aquí cosas que nunca había conversado, ¿no? Y espero que les sirva toda esta larga exposición. Nos encanta, nos Bueno, pero es encanta. que eso es lo lindo cuando estás trabajando, cuando estamos trabajando con energías y estás hablando desde el alma, definitivamente hay mensajes que llegan a quien los recibe, como lo que estás hablando de Bárbara, ¿no? Eso Ujú. conmueve, pues. Conmueve en el sentido de ponerse en los zapatos de otro, ¿no? No, gracias, de verdad, muchas gracias. A ti, muchas gracias por seguirnos abriendo la mente. Que tengamos muchos años más de tu conocimiento, de tu intelecto, de tu sabiduría, de tu don, de tu palabra, de esa melcocha que también eres, porque siento que eres un corazón abierto y que por eso aceptaste venir también aquí a esta conversación. Claro, claro. Lo hicimos realidad, así que... Además que les voy a decir algo. Yo soy pequeño y con los años me he ido achicando. Ellas son altas. Va a quedar un registro con la foto. Ellas son altas. Y saben que es realmente imposible mirar a una mujer hacia arriba y decirle que no. Eso no existe. Sí, la verdad que no tenías alternativa el otro No. día. Muchísimas gracias, A César ustedes. Miguel. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden suscribirse. Aquí escuchamos cada una de sus recomendaciones, los leemos, les respondemos y también los complacemos. Nos vemos en una próxima de Me Salió del Alma. Gracias por compartir este espacio. Esperamos que hayas disfrutado tanto de este episodio como nosotras al crearlo para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Me Salió del Alma, donde seguiremos compartiendo espacios de conciencia, inspiración y transformación.